Muy bien, muchas gracias. Estamos nuevamente en Transición Energética y como les había adelantado hace pocos minutos, estamos con Pilar Wolfet, nuestra asesora económica y financiera, a quien ya saludamos. Pilar, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un Bien, gusto ¿vos? estar con vos. Teníamos pendiente, me parece, charlar sobre qué está ocurriendo en el mundo de las acciones y de las empresas, sobre todo las vinculadas al mundo energético. Sí, mira, Nacho, justo hoy tuve un evento del IAE, donde estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, y habló de vaca muerta, ¿no? Dijo que va a haber un boom que nadie se imagina. Esas fueron las palabras textuales que dijo Luis Caputo. Dijo que no había conciencia total en general, ni en los expertos, ni en el mercado, ni en los argentinos, sobre el boom que significaba vaca muerta y la oportunidad que tenía Argentina ahí para el ingreso de dólares. Y venimos hablando de vaca muerta hace tiempo y en este momento, sobre todo, el sector energético tiene más relevancia todavía. ¿Por qué? Porque tenemos una fuerte suba en el último tiempo de las acciones energéticas. Y esto no es casualidad, porque tiene que ver con la volatilidad del petróleo. Hablábamos la semana pasada de los planes de YPF. Y los planes de YPF de volver al mercado internacional, de colocar deuda, están ubicados en un contexto único para la empresa. Porque tenemos justamente hoy y ayer se dio una circunstancia muy importante que el petróleo siguió subiendo. Incluso lo que hizo fue, el oro venía con un rally muy importante por el tema de la incertidumbre respecto de las tasas de política monetaria de los bancos centrales del norte, digamos, de los países principales del mundo. Bueno, ese rally del oro incluso se empezó a diluir a raíz del crecimiento del precio del petróleo y de la perspectiva de que quizás la guerra con Irán pueda seguir mucho más, o sea, pueda durar más tiempo del que se esperaba. Esto es una oportunidad, según dicen los analistas, para las empresas petroleras argentinas. Claramente va a ser una oportunidad sobre todo para las productoras de petróleo. No así ponerle para los refinadores o para quienes procesan este insumo, y también va a ser perjudicial, como se venía diciendo, para quienes usan fertilizantes, porque bueno, la urea está muy encarecida, los fertilizantes se van a encarecer mucho, por eso para el campo es una mala noticia. Pero para empresas como Vista e YPF, hacia adelante, la perspectiva, si se prolonga el conflicto bélico en Irán, es muy positiva. De hecho, por ejemplo, ADCAP había evaluado, o sea, por nombrar una LIC, ¿no? O en general los ALICs habían evaluado la acción, por ejemplo, de Vista en alrededor de $84 y la habían actualizado y todavía no habían actualizado teniendo en cuenta una prolongación del conflicto bélico. Creen que tiene una suba muy fuerte hacia adelante. Algunos hablan de incluso del 50% de suba para las empresas energéticas argentinas, sobre todo estas dos, donde ven la gran oportunidad los analistas de mercado hoy. En cambio, ponerle para las refinerías o para las empresas que se dedican al procesamiento del petróleo, ahí está más acotada la ganancia a cómo trasladen a precio el mayor gasto que va a significar la compra de combustibles, ¿no? Por eso no podemos hablar de que vaya a ser un elemento beneficioso para todo el sector energético de manera equitativa o pareja, digamos, uniforme, eso, sino que va a haber sectores más beneficiados que otros, incluso dentro del sector energético. Y te cuento esto, Nacho, porque esto también va a ser clave hacia adelante, en un contexto en el que la bolsa argentina no viene con tan buenas perspectivas este año. Tuvo un muy buen 2025, fue un gran año para las acciones en Argentina, y este 2026 viene un poco más débil. ¿Por qué? Porque tenía mucho para recuperar. Digamos, venía de un mal 2024, entonces 2025 fue un año de consolidación, de un cambio de modelo económico, donde se vio que el mercado cree en esta libertad de mercado que le propone el gobierno, entonces fue un 2025 muy positivo. 2026 viene más castigado por un tema de, bueno, el contexto internacional incide, pero también está afectada la actividad económica. Entonces, lo que ve el gobierno es que va a haber
motor clave de la economía y muy claro hacia adelante, donde va a estar puesto todo el foco de la recuperación económica que busca tener el gobierno hacia adelante, que es el energético. Encabezado, por supuesto, como decíamos recién, por estas empresas productoras de petróleo y con Vaca Muerta en el centro de la escena, ¿no? Tenemos un petróleo que a nivel internacional viene descollando y que incluso, como te contaba recién, está atentando contra la evolución de otros commodities. Entonces vemos que hacia adelante la estrella este año va a ser esa materia prima. Por ejemplo, te cuento que hoy la acción de YPF en Wall Street, o sea, el ADR, subió nada menos que 5,34%. O sea, es una suba muy fuerte para un día. Y esto tiene que ver con este elemento que te decía, que es la suba del petróleo y la caída del oro. Lo que pasa es que esta suba del petróleo lo que está generando es una expectativa de más inflación a nivel global, porque suben los costos de logística, que siempre es un problema muy grave. O sea, los costos de logística y la suba del petróleo están detrás de todas las escaladas inflacionarias, porque es un elemento que es transversal a todos los sectores de la economía. Entonces, hacia adelante, lo que preocupa de esta suba del petróleo, si bien va a ser positiva para las energéticas argentinas, sobre todo, como te decía recién, las generadoras de petróleo, no va a ser tan positiva para la economía en general. Y cuando la Tiene que ser economía tiene problemas, entra en recesión y ahí empieza también los problemas para el petróleo, ¿no? Es un círculo. Ese es el temor de mediano plazo, ¿no? Ahora es el inflacionario, luego es la recesión y bueno, ahí ya no hay empresa que aguante generalmente, ¿no? Bueno, claro, ahí tenemos el gran problema y por eso los bancos centrales de los países principales del mundo están manteniendo las tasas quietas. Ujú. Hay una expectativa a principio de año, antes de que estallara el conflicto, de que este año hubiera una baja de tasas a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos. Tal cual. Hoy eso no va a pasar por esta escalada inflacionaria que se espera por la suba del petróleo. Entonces eso es lo que está poniendo la centralidad en este elemento, ¿no? Y también se está viendo una vuelta a activos más seguros, a la tasa. Ujú. Entonces eso también altera los mercados hacia adelante, Nacho. Vamos a ver cómo... Yo creo que Argentina va a tener en las próximas semanas, no va a tener una buena racha en materia financiera, como venía teniendo hasta ahora, va a tener algunos problemas para seguir, bajar el riesgo país, que de hecho estuvo subiendo en el último tiempo, pero sí, las energéticas, sobre todo YPF y Vista, van a ser las que van a concentrar la mirada de los inversores. Ahí van a poner sus apuestas en el mercado local. Hoy igual hubo un anuncio, te cuento, aunque no tenga que ver con el rubro con el que tocamos nosotros en el programa, te Ujú. cuento que el ministro de Economía dijo que tenía garantizados 9.000 millones de dólares para pagar las deudas que tienen los próximos 3 vencimientos. Ok. Estaba en duda el pago. No, se sabía que lo iba a pagar de alguna manera, pero preocupaba de dónde iba a sacar los dólares. Bueno, esto se confirmó. Y apenas se confirmó ese dato, parece que están en algunas tratativas con algunos países europeos para obtener estos dólares. Apenas se confirmó este dato, los bonos subieron fuerte. Ujú. Sin embargo, las energéticas hoy tuvieron una buena racha a lo largo de todo el día. No están tan dependientes del contexto político local. Eso es lo que te quiero transmitir, Sí, ¿no? Entonces, y económico tampoco, digo, está muy relacionado a lo global. Y creo que ahí está la clave de esas acciones, ¿no? Hacia adelante, pareciera. tal cual. Los analistas tienen prevista una revaluación al alza de estas acciones y sí está más fino el ojo con el resto de empresas energéticas que no se dedican a la producción y comercialización de petróleo, sino más que nada al tratamiento o al refinamiento, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí hay una inequidad en el mercado en cuanto a qué rumbo van a llevar unas acciones y otras. Perfecto, Pilar. Excelente ese panorama. Es una situación que es más que interesante de seguir porque también hace la realidad de las empresas. Otro día analizaremos cómo esto afecta al financiamiento de ellas también porque, para sus grandes proyectos. Te agradezco mucho tu tiempo. Te dejé el tema picando. No, Nacho, sí, dale, dale. La semana que viene hablamos de eso y también vamos a analizar un poco la rentabilidad que se espera y a ver si tienen nuevas calificaciones o le suben los precios a las acciones. Tal cual. Gracias. Seguimos el jueves que viene. Vamos, un beso. Hasta luego.